Continuamos nuestra tertulia y concluimos nuestra reflexión, nuestro conversatorio sobre la reunión de Bari, el encuentro de Bari, que ciertamente va a marcar historia. Ahora nos pasa pues muchas veces eso, que vemos el árbol pero no contemplamos el bosque. Hay que poner distancia para darnos cuenta de los acontecimientos a la luz de la fe, a la luz de la historia, a la luz de la marcha de la humanidad. Pasamos nuestros micrófonos ahora a Radio Vaticano. Un grito que sube al trono de Dios. Es el de los muchos Abeles que sufren la indiferencia aún más en los últimos años. Una indiferencia que mata y ante la cual el Papa y los patriarcas hoy elevaron su oración al cielo para dar voz a quien no tiene voz, a quienes pueden solo tragar lies, porque Oriente Medio hoy llora, sufre y calla, mientras otros lo pisotean en busca de poder y de riquezas. Para que la luz divina disipe las tinieblas del mundo. Para esto se reunieron hoy peregrinos en Bari ante las reliquias de San Nicolás, el Papa Francisco junto con los patriarcas de las iglesias de Oriente Medio. Antes de la oración ecuménica, el Papa y los patriarcas encendieron la lámpara de una sola llama, símbolo de la unicidad de la iglesia ante las reliquias de San Nicolás, en lo que es una jornada de reflexión y oración por la dramática situación del Oriente Medio que aflige a tantos hermanos y hermanas en la fe. Hemos llegado como peregrinos a Bari, ventana abierta al cercano oriente, llevando en el corazón a nuestras iglesias, a los pueblos y a tantas personas que viven en situación de gran sufrimiento. A ellos les decimos, estamos cerca de ustedes, comenzó diciendo el Papa en su alocución inicial, introduciendo la oración por la paz que tuvo lugar en la costanera de Bari junto a los líderes de las iglesias y de las comunidades cristianas. En el lugar donde descansan las reliquias de San Nicolás, el Papa pidió para que este santo milagroso interceda para curar las heridas que tantos llevan dentro. Aquí contemplamos el horizonte y el mar y nos sentimos impulsados a vivir esta jornada con la mente y el corazón dirigidos a Oriente Medio, encrucijada de civilizaciones y cuna de las grandes religiones monoteístas. Lì è venuto a visitarci il Signore, sole che sorge dall'alto. Allí nos visitó el Señor, sol que nace de lo alto. Desde allí, la luz de la fe se propagó por el mundo entero. Allí han surgido los frescos manantiales de la espiritualidad y del monacato. Allí se conservan ritos antiguos, únicos e inestimables riquezas del arte sacro y de la teología. Allí pervive la herencia de los grandes padres en la fe. Esta tradición es un tesoro que hemos de custodiar con nuestras fuerzas, porque en Oriente Medio están las raíces de nuestras mismas almas. Tras hacer presente la riqueza espiritual del Oriente Medio, el Papa se refirió luego a las tinieblas que ocuparon la región, las guerras y la violencia, la destrucción y las diversas formas de fundamentalismo, las migraciones forzosas y el abandono. Ma su questa splendida regione si è addensata specialmente negli ultimi anni una fitta coltre di tenebre. Pero sobre esta espléndida región se ha ido concentrando especialmente en los últimos años una densa nube de tinieblas, guerra, violencia y destrucción, ocupaciones y diversas formas de fundamentalismo, migraciones forzosas y abandono, y todo esto en medio del silencio de tantos y con la complicidad de muchos. Il Medio Oriente è divenuto terra di gente. Oriente Medio se ha vuelto una tierra de gente que deja la propia tierra y existe el riesgo de que se extinga la presencia de nuestros hermanos y hermanas en la fe, desfigurando así el mismo rostro de la región, porque un Oriente Medio sin cristianos no sería Oriente Medio. El Santo Padre explicó el significado del gesto simbólico que realizó con los patriarcas momentos antes en la Basílica Vieja de Bari. Questa giornata inizia con la preghiera perché la luce divina diradi le tenebre del mondo. Esta jornada inicia con la oración para que la luz divina disipe las tinieblas del mundo. Ya hemos encendido delante de San Nicolás la lámpara de una sola llama,
símbolo de la unicidad de la Iglesia. Juntos deseamos encender hoy una llama de esperanza, que las lámparas que hoy colocaremos sean signo de una luz que aún brilla en la noche. Los cristianos, de hecho, son la luz del mundo, pero no solo cuando todo a su alrededor es radiante, sino también cuando en los momentos oscuros de la historia no se resignan a las tinieblas que todo lo envuelven y alimentan la mecha de la esperanza con el aceite de la oración y del amor. Porque cuando se tienden las manos hacia el cielo en oración y se da la mano al hermano sin buscar el propio interés, arde y resplandece el fuego del Espíritu, espíritu de unidad, espíritu de paz. Recemos unidos para pedir al Señor del cielo esa paz que los poderosos de la tierra todavía no han conseguido encontrar, exhortó el pontífice, que desde el curso del Nilo hasta el valle del Jordán y más allá, pasando por el Orontes, el Tigris y el Éufrates, resuene el grito del Salmo. Su di te sia pace. La paz esté contigo. E per gli amici di ogni popolo e credo ripetiamo su di te sia pace. Por los hermanos que sufren y los amigos de cada pueblo y región, repitamos, la paz sea contigo. Con el salmista lo imploramos de modo particular para Jerusalén, la ciudad santa amada por Dios y herida por los hombres, sobre la cual el Señor aún llora. La paz sea contigo. En la conclusión, el romano pontífice pensó en los muchos Abeles del lejano oriente y aseveró que no podemos más permitirnos decir en ningún lugar del mundo: soy yo el guardián de mi hermano. L'indifferenza uccide e noi vogliamo essere voce que contrasta el homicidio de la indiferencia. La indiferencia mata y nosotros queremos ser una voz que combate el homicidio de la indiferencia. Queremos dar voz a quien no tiene voz, a quien solo puede tragarse las lágrimas, porque Oriente Medio hoy llora, hoy sufre y calla, mientras otros lo pisotean en busca de poder y riquezas. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia y cambiamos de tercio, ya nuestro último tercio en esta segunda hora
Vamos a conversar como preparación a la lectura del Evangelio de San Lucas, que comenzará en el mes de noviembre, finales de noviembre, el próximo año, el próximo ciclo, el ciclo C, en la Iglesia Católica. Se lee el Evangelio, primordialmente el Evangelio de San Lucas, durante prácticamente todo el año. Y nada más importante que el aquí y el ahora, de donde se narran las cosas dentro del contexto social, político, religioso, económico, en el cual Lucas habla. De hecho, estaba conversando con un sacerdote mexicano en Jerusalén, profesor de la Escuela Bíblica y Arqueológica San Esteban, uno de los grandes centros de investigación bíblica de la Iglesia Católica, que lo importante para entender la Sagrada Escritura es conocer, y para sacarle el fruto que ella, el contexto en el cual se escribe. Y desgraciadamente muchas veces no leemos la Biblia, y si la leemos fuera de ese contexto y no entendemos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy sencillo: la parábola del hijo pródigo. Creo que ya me lo han escuchado otras veces, pero pienso que ahora sirve para entender lo que les estoy explicando. En la parábola del hijo pródigo nos cuenta que llega este muchacho, pide su herencia, su padre se la da, parece que era una herencia bastante sustanciosa, lo que le correspondería a la herencia. Él prefiere que se lo paguen en vida que después de muerto el padre. Y bien, el padre se lo da, él se va a tierras lejanas. Está indicando con eso como algo muy importante. A tierras lejanas, allí lo malgasta todo y termina cuidando cerdos. A mí siempre me llamó la atención ese detalle de que la parábola del hijo pródigo nos lo ponga comiendo, dando de servir, comiéndose la comida de los cerdos y poniéndole a servir a los cerdos. La clave me vino cuando, haciendo investigaciones y escuchando y demás, descubro que en el contexto en el que Lucas está escribiendo es después del año 70, porque Lucas es el evangelista de la segunda generación. Todos son de segunda generación de cristianos, pero él más en específico. Lucas está describiendo un poco la destrucción de Jerusalén. Era voz común que la destrucción de Jerusalén había sido llevada a cabo por los romanos, por las tropas romanas, las tropas de Tiberio. Tito, como lugarteniente, era el que había dado el golpe final y destruido Jerusalén. Pero la legión romana, una de las legiones romanas que participa en el asalto y destrucción de Jerusalén, llevaba en sus estandartes un cerdo. Entonces aquí viene la conexión. Lucas está escribiendo en un contexto de odio a los romanos. ¿Qué simboliza el odio a los romanos? El cerdo. ¿A quién le ponen a servir cuando se está muriendo de hambre el hijo pródigo? A los cerdos. Los cerdos igual a romanos, igual a fuerzas de ocupación, igual a pecadores, igual a creyentes en otra religión, en otro Dios. ¿Por qué digo esto? Para conocer en la palabra de Dios hay que conocer sus contextos, conocer dónde eso se encarna. Es interesante cómo nos habla el Evangelio de San Juan, y Dios tomó tienda, acampó entre nosotros, acampó en un mundo. Acampar para el pueblo judío, para el pueblo de Dios, por así decir, acampar era como montar tienda, montar casa, como si dijéramos hoy en día montar un apartamento, montar una vivienda en una determinada ciudad, hacerse tan idéntico a nosotros que acampó, pero acampó en un mundo concreto, en un mundo que estaba siendo dominado por el Imperio Romano. Pero el Imperio Romano, que hay que conocerlo muy de cerca para poder entender ciertas cosas, el Imperio Romano iba delegando en reyes locales, a los cuales podía manipular perfectamente. Tiberio era el emperador en el momento del nacimiento en el momento de la destrucción de Jerusalén. Tiberio no iba a estar en Roma. De hecho, él es el que es parte de las peleas que llevan a la destrucción de Jerusalén, pero no participa directamente ya en el asalto final. No va a estar todo el tiempo. Entonces, ¿qué era lo que hacían los romanos? Dioses,
reyes paganos a los cuales podían dominar, los ponían como reyes títeres, por así decir, porque en el fondo había siempre un procurador romano que tenía la última palabra. Y así ocurre. Para poder entender el texto, como yo digo muchas veces, para entender el texto hay que conocer el contexto, porque si no tenemos pretexto para manipular el texto. Y eso me lo repetía el padre José, este sacerdote mexicano de la Orden de los Dominicos, que es profesor de ugarítico. Ugarítico es una de las lenguas muertas que se hablaban en el tiempo del Antiguo Testamento, pero eso ya sale de nuestro interés. Herodes fue un gran constructor, Herodes el Grande. El judío Herodes es uno de esos hombres que Roma utiliza para gobernar Palestina como rey vasallo. Él, con todo su poder, con todas sus chaviendas, con todas sus cosas, con todas sus construcciones, en el fondo tenía que ser vasallo de Roma. Hizo grandes obras, por ejemplo, el puerto, la ciudad de Cesarea. Cesarea va a ser una ciudad muy importante en el juicio contra San Pablo, va a ser una ciudad importante en la primera evangelización. Ahí va a ser el obispo de Cesarea, Eusebio, que va a ser el primer historiador. En esa ciudad la construye, prácticamente de la nada la construye Herodes, con fortificaciones y monumentos que se están redescubriendo hoy en día y dan la imagen de la grandeza de pensamiento y de arquitectónica de este individuo. Como rey pudo ser un fracaso, pero como constructor de grandes construcciones es un gran individuo. Por ejemplo, construcciones que él hizo, en la mente que siempre visitamos cuando vamos a Tierra Santa, Cesarea, hizo también Herodión. Herodión es el lugar donde fue enterrado, que fue vaciar una montaña y crear una fortaleza, la fortaleza de Masada, la fortaleza en el este del Mar Muerto, de la actual Jordania, de Maqueronte, donde es asesinado San Juan Bautista. O sea, era un gran constructor, con una vida totalmente infame la que lleva contra su gente y demás. Herodes quiso a su muerte que le sucedieran sus 3 hijos, partiendo el reino en 3 partes. Pero Roma, que era más astuta que eso, solo admitió a los hijos en calidad de gobernadores, no en calidad de reyes. Y así divide toda la zona. Arquelao heredó Judea y Samaria, gobernó desde el año 4 hasta el año 6 después de Cristo, o sea, como 12 años, y fue desterrado a causa de lo cruel que era y lo desalmado que era. Roma en su lugar nombró a un procurador romano. El quinto de estos procuradores fue Poncio Pilato, que gobernó Judea desde el 26 al 37, o sea, 11 años. Es el tiempo en que, con mano férrea y con muchos delitos de sangre, con mucha sangre en sus manos, entre ellas la sangre de Cristo, pero no fue el único, fue puesto al deponer en la Judea y Samaria al Arquelao, el hijo de Herodes. Los otros hijos de Herodes tuvieron más suerte, por así decir. Herodes Antipas gobernó Galilea y Perea. O sea, Galilea y Perea es prácticamente todo lo que es la actual Galilea en el norte, Galilea Media, Galilea del Norte, y la Perea vendría siendo las alturas del Golán y gran parte de Jordania. En la Perea es donde estaba la fortaleza en Maqueronte, donde fue asesinado San Juan el Bautista. Y él va a gobernar desde el año 4 antes de Cristo al 39 después de Cristo, o sea, 45 años gobernó esa zona. Gobernó, no fue rey. Repudió a su mujer y se casó con Herodías, mujer de su hermano Felipe, con lo cual se ganó el reproche de Juan el Bautista. O sea, su vida moral no era precisamente un dechado de virtudes. En el momento de la pasión de Jesús se encontraba en Jerusalén para celebrar la Pascua, y Pilato, a saber que Jesús era Galileo, le envió el paquete, como diciendo: tú eres Galileo, este es un Galileo, a mí no me metan en líos de ustedes, júzguenlo. Y la comitiva con la cual Herodes Antipas se trasladó de Perea a Jerusalén es larga. Hoy en día pues son
4 horas desde la frontera de Jericó hasta Perea, hasta el palacio de Antipas, que es en Maqueronte, luego las 4 o 6 horas subir a Jerusalén, o sea, un día entero más o menos de camino se llevaría para subir a Jerusalén. Entonces lo único que le interesaba era la fiesta, el relacionarse y demás. Había oído hablar de Jesús y pedía un milagro, pero ni caso Jesús le hizo. Es uno de los protagonistas de la noche trágica de Jesús, la noche del Jueves Santo. Filipo, no el que fue esposo de Herodías, sino otro con el mismo nombre, gobernó Iturea y Traconítide desde el año 4 al 34, o sea, 40 años. Filipo pasó un poco sin pena ni gloria, pero ahí está. Fueron de los 3 hijos a los cuales Roma no les permitió ser reyes, sino simplemente gobernadores. Y gobernaban pues un poco a la sombra, a la memoria de su padre, al morir Herodes. O sea, los herodianos, por así decir, controlaron el país pues casi 100 años, en los años que vivió Herodes el Grande y luego lo que gobernaron sus hijos. Ese era el poder autóctono, por así decir, porque el poder real lo mantenían las fuerzas de ocupación dirigidas por el procurador romano. Roma permitía ciertas libertades, pero había ciertas cosas que se las reservaba, entre ellas la pena de muerte. Podían juzgar temas religiosos, podían juzgar temas civiles, pero a la hora de la vida de los cautivos se le aplicaba la ley romana, y la ley romana, el único que tenía capacidad de hacerlo era el procurador, el representante del emperador. Y esa es por esa razón le llevan a Jesús. A Jesús, según la ley judía, la ley de Moisés, era reo de muerte porque se había hecho proclamar Dios, hijo de Dios, etcétera. Pero por eso cuando le llevan ante Pilato, Pilato juzga, dice: a mí que me vengan temas religiosos me deja indiferente. Y el juicio contra Jesús es un juicio hasta cierto punto amañado, hasta cierto punto manipulado. Cuando juegan con 2 cartas, una de ellas le llevan primero la sentencia como líder religioso, haciéndose pasar por hijo de Dios. Cuando vieron que eso no funciona, utilizan la vía política. Que es, se proclama rey, se hace enemigo del César. Enemigo del César quiere decir un encontronazo con la autoridad romana, no aceptar la autoridad romana. Entonces ya es tema político. Y Pilato, como quiera, se lava las manos y dice: total, un judío muerto más, un judío muerto menos, a mí qué me importa. Pero era manipulado por el segundo grupo político más importante y más decisivo en el pueblo de Israel, que era el Sanedrín. Sanedrín, sus miembros y funciones. El Sanedrín, la palabra Sanedrín significa consejo o sentarse juntos, era la institución más importante de la sociedad judía. Era una especie de parlamento con poder legislativo, ejecutivo y judicial. Solo tenían limitada en sus funciones, estaba limitado por los ocupantes romanos. Y la clave más importante de esta ocupación era no permitir la pena de muerte. Como que se mataba a quien el procurador romano decidiera, no a quien decidiera el Sanedrín. No podían matar a cualquiera. De hecho, la prueba es que el procurador romano solía perdonar, amnistiar a un bandido cada año por la Pascua, cuando él subía a Jerusalén, y es cuando da a elegir la opción entre Jesús y Barrabás, entre un predicador y un terrorista. Porque si Barrabás parece ser que pertenecía al grupo de los celotas, y los celotas lo que pretendían era la implantación de un estado libre, de un estado teofánico, una teofanía, un estado religioso a través de la lucha armada. Como va a haber en el grupo de Jesús, a uno de ellos, creo que es Simón el Celotas, que era miembro de este grupo, por eso se le llama Celotas. Había sido miembro de este grupo que buscaba la liberación a través de la lucha armada. Y a ese, cuando llega el momento de perdonarle, es cuando Pilato decide, le dice o Jesús o Barrabás. Entonces las autoridades dijeron Barrabás libre y Jesús al Calvario, y eso fue lo que pasó. El Sanedrín en la época de Jesús contaba con 71 miembros.
que se elegían en un grupo social muy determinado, entre los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas o doctores de la ley. Entre esos tres grupos se elegían. Los ancianos, representantes de la aristocracia judía. Los sumos sacerdotes retirados son los miembros de las 4 familias de las que se elegían generalmente los sumos sacerdotes. O sea, era una casta, por así decir, era un clan. El que ocupaba el puesto de sumo sacerdote sabía que al retirarse pertenecía a ese grupo de ex-presidentes, funcionarios oficiales, y entre ellos seguían formando parte del Sanedrín y eran los electores hasta cierto punto del sumo sacerdote siguiente. Y los escribas o doctores de la ley, que pertenecían fundamentalmente al partido de los fariseos. Con este grupo de los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas o también doctores de la ley, es que se formaba el Sanedrín. Por eso no es extraño que la noche que van a juzgar a Jesús estuviera Anás y Caifás. Uno de ellos era sumo sacerdote y otro había sido. O sea, entre todos lo mataron y él solo se murió. Entre todos se movía en la cuestión del gobierno, que podían hacer casi todo excepto condenar a muerte. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Continuamos nuestra tertulia y quiero volverles a recordar que este próximo domingo tenemos la misa en honor del Divino Niño, 15 de julio a las 2 de la tarde en la iglesia de San Columba, situada en el 325 West de la 343 West de la 25 Street en New York, en el área de Chelsea, entre 8ª y 9ª avenidas. Allí les espero para poder compartir con ustedes esa acción de gracias que mes a mes vamos compartiendo y vamos celebrando. En el futuro, pues el futuro Dios dirá, podremos saber cómo podemos hacer para que se sientan, aunque sea en Facebook, audio, o vídeo, o en alguna forma inventaremos. Lo único lo sentimos por nuestros hermanos privados de libertad que no podrán participar en esa misa electrónica, si es que cabe decirla, pero como quiera rezamos, que es lo importante por ellos. Y continuando nuestro contexto del mundo del Nuevo Testamento,
el presidente del Sanedrín era el sumo sacerdote. ¿Cuál era la finalidad del presidente del Sanedrín, el sumo sacerdote? Era gobernar el país, pero bajo una tutela, la tutela romana. Era un país de ocupación, eran las autoridades de ocupación que permitían ciertos funcionamientos del país, de la sociedad, controlada por ellos, pero la última palabra la tenía siempre Roma. Los sumos sacerdotes de la época de Jesús fueron Anás, desde el 6 del año 6 al año 15 de la vida de Jesús, y Caifás desde el 16 al 37. O sea, en el momento en que quien juzga a Jesús y lo pide la condena de muerte es Caifás, que estaba emparentado con Anás. El Sanedrín era también a la vez el Consejo de Gobierno y la Corte Suprema de Justicia para todos los judíos, estuvieran en Palestina o en el extranjero. Por eso se entiende que Pablo, una vez que entra en cólera y empieza a matar, a perseguir cristianos en Jerusalén, pide licencias, pide documentos de recomendación, porque se había enterado que en Damasco había otra comunidad cristiana, otra comunidad de los seguidores del pescador, de los seguidores del carpintero, de los seguidores del predicador, del rabino de Galilea. Llamémoslo como queramos, pero sabía que había enemigos de la fe mosaica. Y pide, entonces, si eran judíos, estaban bajo la tutela, la ley del Sanedrín les alcanzaba. Tenían estuvieran en la región o estuvieran en Judea, en Palestina, en Judea, en Galilea, etcétera, estaban o en el extranjero bajo la tutela del Sanedrín. Ahora, ¿bajo qué leyes, bajo qué código legal ellos ejercitaban el gobierno? Bajo la justicia, la administraban, era reconocida como leyes del imperio por todos los judíos de los países sometidos a Roma. Las decisiones del Sanedrín tenían fuerza de ley que los romanos aplicaban con cuidado. O sea, se movían en una situación muy en la nebulosa. Para lo que querían eran romanos, para lo que querían eran judíos. Como quiera, ellos manipulaban las leyes. Ciertas cosas no les convenía, ellos las dejaban de lado, se las echaban a los judíos, a los romanos, perdón, como era el tema de la pena de muerte. Pero sabían jugar en ambas. Su competencia se extendía a todas las cuestiones religiosas y a todo lo que se derivaba de la ley judía. Lo único que no tenían poder para condenar a muerte. Eso tenía que autorizarlo y eso siempre les dolió, el ser dueños de la vida y de la muerte. Ahora, ¿en qué creían el judío común y corriente de la calle? Porque una cosa es la religión oficial y otra cosa es lo que el judío practica. Es lo que nos ocurre hoy en día. Un católico, un evangélico, un musulmán, o un judío, o un hindú, sabe que existen una serie de normas bastante extensas de cada una de las religiones, pero más o menos el promedio siempre cree en alguna cosa, practica alguna cosa y olvida las otras. Para el judío común y corriente había tres cosas importantes: un Dios, un pueblo, una ley. Los judíos eran monoteístas, para ellos solamente existía un Dios. El Dios es el que es, Yahvé, Elohim, Adonai, son los diversos nombres que recibía para el judío el nombre de Dios. Ellos solamente tenían uno, no era como el panteón griego, que había dioses para todo lo habido y por haber, o el mismo panteón romano tenía dioses para diversas circunstancias de la vida y de la naturaleza. Admitían la existencia los judíos de un único Dios vivo y personal, santo e inaccesible, pero también cercano a sus criaturas. O sea, era intocable, era lejano, pero era vivo y también cercano a sus criaturas. ¿Cómo lo van a llamar? Cuando Moisés ve la zarza ardiente, que tiene la aparición donde se le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo, vas a ir a salvarlos. Bueno, y después de todo Moisés le dice: ¿cuál es tu nombre? Que menos que saber quién es quién. Cuando se llega a una serie de convenios, una serie de contratos, una serie de acuerdos, como llegó Moisés con Dios, y la gente me va a preguntar: ¿en nombre de quién vienes? ¿Cómo te llamas? Y Dios le responde: yo soy el que soy. O sea, como diciendo, en mi nombre es lo que menos importa.
soy el que soy, se dice Yahvé en hebreo. Y bueno, pues tira para adelante. Yahvé es el nombre que le van a dar los judíos a ese ser supremo, el cual controla la vida, pero que también cercano a sus criaturas. Ahora, el judío promedio creía en un solo Dios, pero creía en un pueblo. Los judíos tenían la convicción de que en Israel era el pueblo de Dios porque el Señor había hecho alianza con él después de haberlo liberado de la esclavitud de Egipto. Ese convencimiento dura hasta el día de hoy. O sea, cuando uno habla con estos religiosos judíos de los tirabuzones, de la vestimenta negra, de la serie de cosas. Por ejemplo, una cosa curiosa. Ustedes saben que a lo largo de la historia europea, sobre todo, ha habido grandes epidemias, la epidemia de peste que arrasó prácticamente con media Europa, y en los cuales apenas sí hacía efecto en los judíos. Por una razón muy curiosa. El judío ha sobrevivido muchas epidemias por la higiene. Porque hay una serie de baños rituales que determinan en la Misná, en el Talmud, en el Shulchan Aruch, los libros de conducta, determinan que después de determinados días ahí tiene que bañar. No se puede sentar uno a la mesa sin lavarse las manos. Y en determinados días hay que bañarse el cuerpo entero. Hay que sumergirse en una bañera con unas determinadas medidas, con una determinada cantidad de agua. El punto es que practicaban la higiene personal. Y por eso se atribuye en la Edad Media, hay grandes persecuciones contra las comunidades judías, porque mientras todo el mundo se estaba muriendo de peste, ellos no tenían casi muertos entre ellos. Y en el fondo, por algo tan elemental como conocemos hoy en día, es la higiene. Ellos se lavaban y se bañaban y se siguen lavando y se siguen bañando como ritual religioso. Un pueblo que ha sabido, tiene conciencia de que ha sido elegido por Dios y que ellos han hecho una opción por Dios. Esa opción la hacen en el Sinaí. Miren, que después crean profundamente. Hello, ¿cuántos de nosotros decimos que somos católicos, que somos cristianos, y que le hacemos consistir en hacer cosas, no en vivir el espíritu de la palabra de Dios, el espíritu del Evangelio, el espíritu de nuestra pertenencia a Dios? El pueblo estaba consciente de que era el pueblo de Dios, elegido, y la razón, porque habían hecho una alianza, habían hecho un pacto. Hasta el día de hoy sigue ese sentido de pertenencia y de pacto. Y luego una ley. O sea, un Dios, un pueblo, una ley. Los judíos afirmaban que el Dios de Israel había revelado su voluntad a su pueblo en la ley. Esta constituía el vínculo que unía a los judíos entre sí. O sea, estaban convencidos de dos cosas hasta el día de hoy. Un pueblo elegido y una ley que les marca. Y si se cumple esa ley, saben que el encuentro con el Mesías tarde o temprano se va a llevar a cabo. De ese mundo vamos a nacer el nuestro. Recordemos que en nuestro código genético tenemos mucho de fe judía y de mucho de respuesta a Dios. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan.
Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778. 212-244-4778. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia y les recuerdo este domingo la misa del Divino Niño. Y hablando de fiestas, hablando de celebraciones, había 3 fiestas importantes en tiempo de Jesús que celebraban los judíos religiosos. Una de ellas, la más importante, era la Pascua. ¿Qué celebraban con la Pascua? Celebraban el recuerdo de la liberación de la esclavitud de Egipto. A Jerusalén acudían en estas épocas unas 200.000 personas y estamos hablando que 200.000 personas hace 20 siglos es como si se cuadruplicara la población de la ciudad. Es hoy en día y creo que son 500.000, no llega al 1.000.000 de habitantes que tiene la ciudad de Jerusalén. Entonces era saturada la ciudad para esos días, con lo cual implicaba que llegaban visitantes de medio mundo, que compraban, hacían ofrendas y no iban a cargar desde donde venían, iban a cargar con los corderos, iban a cargar con los bueyes, iban a cargar con las ofrendas que hacían. Y luego, claro, otra cosa, iban a echar sus limosnas en el templo. Pero como sabían que los judíos religiosos no permitían imágenes de ninguna clase, tenían que cambiar el dinero. Y claro, era un tremendo negocio de cambio de dinero el que había en el templo. Sobre todo en la fiesta de Pascua se juntaban unos 200.000 personas en Jerusalén. Y la tarde del 14 de Nisan, el mes de la Pascua, se inmolaban en el templo los corderos que las familias comían después de ponerse el sol. O sea, era todo un círculo, ir al templo a hacer sus oraciones, sacrificar un cordero. El cordero se sacrificaba y se quemaba o se daba a comer a los familiares o a los sacerdotes. Entonces en la Pascua el cordero que había que matar, que había que comer, que está en el libro del Éxodo, cómo tiene que ser todo eso, y en el libro del Levítico, la familia se lo llevaban a la casa a comer. La fiesta duraba 8 días. Era una fiesta de una semana entera, en la cual se celebraba el paso de Dios entre su pueblo. Eso es lo que significa Pascua, como se dice Pascua en inglés, Passover, el paso de Dios a través de. Y así era importante para ellos. La segunda fiesta es 50 días después de la Pascua, por eso se llama Pentecostés. Fue la primera fiesta de la cosecha originalmente. Porque pensemos, la Pascua es en el comienzo de la primavera, el punto álgido de la primera luna llena de primavera. 50 días después, o sea, la primavera suele ser en marzo o abril. 50 días después son mayo, principios de mayo, principios de junio, mediados de mayo, finales de mayo. O sea, 50 días después del tiempo del sacrificio. Y Pascua es la ofrenda, Pentecostés es la recogida de la cosecha. La primera fiesta de la cosecha. Después pasó a ser la fiesta del don de las tablas de la ley en el Sinaí, fiesta de la renovación de la alianza. O sea, Pascua es el pacto de Dios. Pentecostés es el compromiso con Dios. El compromiso con Dios son las tablas de la ley, son los mandamientos, es la ley de Dios. Por eso el fruto va a ser ese precisamente, 50 días de la Pascua. O sea, 50 días después de haber sido liberados, hacen el pacto en el Sinaí. Es el pacto de la alianza. Esas dos fiestas importantes, Pascua y Pentecostés. Y luego la tercera, que era la más espectacular, es la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos.
¿Para qué se celebraba esta fiesta? Se celebraba para recordar la estancia del pueblo en el desierto. Cada familia se hacía una choza de ramaje en los alrededores de la ciudad. Era el recordar, vivimos 40 años en el desierto, el Señor nos salvó y nos liberó. Vamos a recordar esa fiesta. Por eso esas 3 fiestas importantes de los judíos en tiempo de Jesús. Primero la Pascua, es el paso de Dios, el camino a la libertad, ofrecido un sacrificio de sangre a través del Cordero. Van a recordar lo que describe el libro del Éxodo, de cómo el ángel exterminador pasaba y cómo ellos tenían que estar, con la cintura levantada, los hábitos, levantadas las ropas. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Quiero recordarles la misa del Divino Niño, no se olviden. Y continuando las obligaciones religiosas de los judíos, cabe mencionar el templo. El templo de Jerusalén era el otro gran polo de la vida judía. En él se celebraban a diario el culto a Yahvé, los sacerdotes desempeñaban las tareas litúrgicas y ofrecían los sacrificios. El templo lo que significaba era la presencia permanente del Señor en medio de su pueblo. Era el lugar sagrado. Y ahí sí que decimos no tenían reparo en donar lo que fuera. Tal es así la cantidad de oro acumulada en el templo que dice un investigador moderno, Joaquín Jeremías, en un libro que tiene sobre Jerusalén, la vida de Jerusalén, que en el momento de la destrucción por parte de las fuerzas romanas, las fuerzas de ocupación, se puso y eso que cuenta la historia, que Tito, el comandante que comandaba, valga la redundancia, las fuerzas de ocupación y de destrucción, había ordenado de que el templo se respetara. Pero también cuenta la leyenda de que hubo un soldado romano que lanzó una antorcha y las telas del templo, y sobre todo que estaba revestido de grandes maderas de cedros del Líbano, y eso causó un fuego que ya el fuego acabó con todo. Pues bien, el oro que había en el templo acumulado se puso en circulación, y según Joaquín Jeremías, él dice que fue tal la abundancia de oro en el imperio que por un año o dos se devaluó en más de un 50%, porque era tan abundante el oro que ya no valía casi. Y para indicarnos la presencia permanente de Dios allí, era bendecida y era agradecida por las donaciones que se hacían al funcionamiento del templo. Obligaciones religiosas, celebrar las fiestas, visitar el templo, cuidar del templo, cuidar de la ley, vivir de acuerdo a la ley de Moisés. La ley fue dada por Dios a Moisés y debía ser explicada y adaptada a las circunstancias cambiantes de la vida. Función en la cual siguen muchos de los grupos religiosos más ortodoxos y más integristas, siguen basándose en esa misma ley. Y así, por ejemplo, en las leyes de la alimentación que tienen, que ya las veremos en su momento, todavía hoy en día en muchos restaurantes, en los restaurantes de los hoteles, se aplican.
Se come comida kosher, se come comida, ciertas comidas no se comen, ciertas formas no se hacen, precisamente porque la ley lo manda. Fue dada por Dios a Moisés, debía ser explicada y adaptada a las circunstancias. Eso dio lugar a las leyes orales o tradiciones de los padres. Hay que pensar eso, que no todo el mundo sabía leer y escribir, que no todo el mundo tenía acceso a un libro o a un pergamino o a una colección de leyes, entonces había que aprenderlas de memoria y practicarlas. El trabajo de interpretación de la ley escrita fue realizado por los escribas, que ejercían funciones de teólogos y juristas. Hay elementos un tanto oscuros en la aplicación de la ley. La normativa, en su inmensa mayoría, la normativa de conducta, está presente en el libro del Levítico. Hay también recomendaciones en otros libros, pero el libro de las leyes religiosas de cumplimiento es fundamentalmente el tercer libro. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio es la ley. El Levítico es la santidad. Y todo esto ya interpretado por los escribas y juristas, que la mayoría de ellos pertenecían al grupo de los fariseos. Los grupos sociales ya los veremos más adelante. Y finalmente el sábado es la práctica más sagrada. El descanso estricto, con ciertas actividades muy limitadas y minuciosamente reglamentadas, tenían que permitir al hombre descansar y alabar a Dios. La idea del sábado era primero práctica y higiénica. Hay que descansar un día a la semana. Y eso sigue presente en las legislaciones laborales de la mayoría de los países. Sea el sábado, sea el domingo, pero un día en semana hay que parar el trabajo. ¿Para qué? Para tener tiempo para el descanso, tener tiempo para Dios, tener tiempo para uno mismo. Se permitían ciertas cosas muy limitadas. Por ejemplo, la comida había que prepararla el día anterior. Se comía de fiambrera, por así decir, el sábado. Hoy en día todavía se observan los edificios judíos aquí en la ciudad de Nueva York, como son algunos hospitales y demás. El ascensor no funciona. Hay unos ascensores que ellos mismos están programados, que van parando en cada uno de los pisos. Eso ocurre también en los hoteles en Jerusalén. En los hoteles en Israel hay siempre un ascensor del Shabbat, porque el hecho de apretar el botón para que suba, para que baje el ascensor, ya es un trabajo, y eso no se puede hacer un sábado. Se llegan casi a cosas, y queremos casi al ridículo, pero hay también ese sentido de descanso. Descanso para orar, descanso para descansar. El lugar de encuentro es la sinagoga. La palabra sinagoga significa reunión de los creyentes. Esto pasó luego después a denotar el edificio donde se reunía la comunidad. Más aún el templo, lejano para muchos, donde solo iban en las fiestas. La sinagoga es el lugar donde se vive la fe del pueblo. El culto comprende una lectura de la ley, iluminada por un texto de los profetas y seguidos por una homilía. O sea, lo que nosotros los cristianos llamamos la iglesia, la capilla, ellos le llamaban la sinagoga. Se reunían, el centro principal de oración es el templo, pero no todo el mundo podía desplazarse todos los fines de semana al templo. Pero sí, en cada pueblo había una sinagoga, un lugar donde se juntaban para rezar, para cantar, para escuchar una reflexión sobre la palabra de Dios. Bien, se nos acaba el tiempo. Simplemente recordarles una cosa muy importante, que si nos pueden ayudar, ayúdennos. ¿Cómo nos pueden ayudar? Pues muy sencillo, rezando por nosotros. Si les sobran unos centavitos, pues bueno, nos ayudarían también a las actividades, a seguir manteniendo el programa de radio y a seguir buscando la manera de ir haciendo presencia en sus hogares, en sus necesidades. Pero sobre todo, vuelvo y les repito, recen por nosotros. Recen para que podamos seguir sembrando alegrías y esperanzas y colmando tristezas y dolores. Y si quieren escribirnos con sus comentarios y con su chequecito, que nunca está de más, escriban Descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. O llamen a nuestra oficina al 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. Y nada más,
repito lo que hemos dicho durante el programa, felicidades a las Cármenes, Carmelas, Carmelos, a todas aquellas personas que llevan el honroso nombre de la protección de la Virgen del Carmen. Y a los países que celebran su independencia, ya hablaremos de ellos, Perú, Ecuador, Colombia, y creo que hay algún otro más por ahí. Bueno, ya Estados Unidos ya pasó el 4 de julio, así que ya se dé por felicitado. Nada más por este día, por esta tertulia. Que Dios les bendiga, que se acuerden de nosotros como nosotros nos acordamos de ustedes. Un abrazo fuerte para nuestros hermanos privados de libertad. Hasta el próximo jueves, si Dios permite. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.